ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سختی خواهد خورد. زندگی برای اونها تب خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه. Hace unos minutos, el ejército de Estados Unidos lanzó ataques masivos de precisión en las 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní. Enhorabuena, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de los Estados Unidos cambiará la historia. که اون در این زمینه ضربه خواهد خورد مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. But this is the difference between us and them. They target civilians. We do everything to avoid civilian casualties. We ask them to leave the neighborhoods where there are embedded regime targets, nuclear targets, military targets. كيف الهمة؟ عالية عالية
goal that I set is to destroy the Iranian nuclear weapons program, and we have the capabilities of achieving it. The United States makes its own decisions. President Trump is a great leader for the world, a great friend of Israel, and a great leader for America. He'll decide to do what's good for America. We do what is good for Israel. اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه. Israel, tan pronto como hicimos el trato, salió y lanzó una carga de bombas como nunca he visto antes, la mayor carga que hemos visto. No estoy contento con Israel, ya sabes, cuando digo, ok, ahora tienes 12 horas, no sales en la primera hora y simplemente dejas caer todo lo que tienes sobre ellos, así que no estoy contento con ellos, tampoco estoy contento con Irán, pero estoy realmente descontento si Israel sale esta mañana porque el único cohete que no cayó, que fue disparado, quizás por error, no cayó. No estoy contento con eso. על המעמד, וואי, הרצל הלכה בקיוסק של ג'וקר, הלך על הרצל, על המעמד, וואי, איזה מעזר, נס משמיים, בוא תראה, פה בהרצל. מה פגע? תראה שעשה.
Esas imágenes que ustedes vieron resumen 12 días de guerra, seguida de algo que parece profético, porque en este tipo de conflictos todo parece profético y hoy los presidentes del mundo salen a decir paz y seguridad. La pregunta es, amigos, ¿podemos decir que hoy hay paz y seguridad en Medio Oriente? ¿Quién ganó esta guerra después de estos 12 días? Porque fíjense, y vamos a hablar de algo que no se ha hablado hoy con todo esto que ha sucedido en los últimos 12 días, en donde no sabemos a dónde voltear porque pasan tantas cosas que los medios de comunicación no están hablando del último golpe que dio Irán esta noche. Pero antes, déjenme decirles, Israel prometió, si ustedes se acuerdan, que iba a borrar del mapa a Irán, y los que terminaron celebrando en las calles hoy fueron los iraníes. Hoy hay fiesta en Irán. Y en Tel Aviv, pues apenas hace unas horas estaban sonando las sirenas, estaban buscando y siguen buscándose cuerpos entre los escombros en Teherán, sobre todo, pues estamos viendo estos contrastes con las imágenes de las calles llenas, de los cafés llenos, de las bocinas reventando con estos cánticos de victorias. Y vemos miles en las plazas que están aplaudiendo. Tenemos imágenes de lo que apenas pues había sido el estallamiento de una guerra terrible de 12 días, en donde, como ya lo mencionamos esta mañana, Donald Trump amanece bastante molesto porque dice que ambos violaron el cese al fuego, tanto Irán como Israel, pero que Israel lo violó de una manera brutal, dicho en palabras de Donald Trump, no en las mías, y que no está nada contento con Israel porque una hora después de que se había anunciado el cese al fuego, y lo dice el mismo Donald Trump, no son mis palabras, no sales una hora después de que hay un cese al fuego y tiras un bombardeo brutal como no se había visto. Eso no se hace, y es lo que hizo Israel. ¿Saben de lo que nadie está hablando? ¿De cuál fue el último golpe de Irán después de que eso siguió? Eso es de lo que nadie está hablando, que me parece, amigos, que es brutal, porque las imágenes son devastadoras. Lamentablemente hay víctimas civiles en esto, pero fue la respuesta inmediata de Irán ante pues la manera en la que Israel no respeta el cese al fuego, ante el rompimiento del cese al fuego de Israel, bombardeando objetivos en Irán de los que hablamos. Pero déjenme mostrarles las imágenes precisamente de cómo quedó Beersheba esta noche en Israel, después de que Irán lanzara este brutal ataque, y vimos cómo los misiles destrozaron Beersheba casi por completo. Pero además, en este último golpe, que a mí no me gusta, por supuesto, porque no vamos a hacer apología de la guerra, pero para hacer el conteo final, el último golpe de esta guerra, el primer golpe lo dio Israel y el último lo dio Irán, y fue este. Боже, що було? וואי, וואי. אימא עליהם. שמאללה, באלוהים נפל. שמאללה. וואו. Y así terminó la guerra de 12 días. Me gustaría decirles, amigos, que este será el último podcast que hagamos sobre esta guerra entre Irán e Israel. Francamente lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo, pero en estos 12 días vimos a un Estados Unidos metido hasta el cuello, como nunca. No con una guerra proxy, no. Van mandando a sus bombarderos B-2, lanzando ellos personalmente las bombas sobre suelo iraní para intentar salvar a Israel. Netanyahu rogando refuerzos, Trump bombardeando Irán para salvarle el pellejo, porque fueron las últimas cartas que se jugaron. Y aún con todo eso, amigos,
Irán no solamente resistió, devolvió cada misilazo con otro misilazo y aparte le mandó los intereses de esos misilazos. Y al final del día, amigos, cuando Trump se aventó a anunciar un alto al fuego, como si fuera un árbitro de partido que él mismo sabotea y dice, pues ya se nos acabó el tiempo, Irán suelta precisamente esta ronda de misilazos después de que Israel rompiera el alto al fuego, responde con esta andanada de misiles en Beersheba, que lamentablemente ha dejado 6 muertos y fue una despedida brutal. Esas fueron las imágenes, amigos, del último ataque de que se tiene conocimiento de esta guerra. No hay espacios ya aquí, y discúlpenme el tecnicismo, pero no hay espacios para eufemismos. Lo que vimos en estos 12 días, amigos, fue caerse por completo el mito de la invencibilidad de Israel. Ya no existe. Solo bastaron 12 días de guerra con Irán para que eso se acabara. El famoso mito del domo de hierro se cayó también. No es que lo haya sobrepasado Irán con saturación de misiles, no vimos eso. Ni siquiera llegamos al tema de la saturación. Vaya, ¿saben ustedes? El escenario más apocalíptico de Israel, la carta que no jugó Irán, aparte de cerrar el estrecho de Hormuz, fue activar a todos sus proxies, a todos sus aliados, a esta red precisamente que tiene Irán distribuidas por Medio Oriente, armadas hasta los dientes con misiles, con cohetes, con todo, drones. Irán pudo lanzar un ataque coordinado, porque tiene esa capacidad, desde el Líbano con Hezbollah, desde Siria con las milicias que aún siguen ahí, sobre todo con las fuerzas kurdas, que pudieran ser unos grandes aliados en estos momentos para ellos, desde Irak con las milicias chiitas, y así, párele de contar. Lo que quede de Hamás en Palestina. Y ese escenario no se vio. No llegamos ni siquiera al tema de la saturación. No fue así como rompieron el domo de hierro. No les costó tanto trabajo como pensábamos. ¿Saben cómo lo hicieron? 2 palabras. Guerra electrónica. Interferencia. Los sistemas con los que funciona el propio domo de hierro comenzaron a atacarse entre sí. Y entonces el mito de la vulnerabilidad de Israel, de que es invulnerable, pues se cayó. No era más que solo un mito. Y ahora vemos cómo se colapsa todo el sistema de seguridad. Ese daño, amigos, es el daño más terrible que vimos aquí. Y no estamos diciendo que Irán sea, pero para nada, un país modelo, ni que su régimen sea admirable, como tampoco el régimen israelí. Pero cuando hablamos de una estrategia militar de resistencia, cuando hablamos de la inteligencia del Mossad, por ejemplo, que era, pues, digamos, el top de la inteligencia en todo el mundo, pues también se cae. Hablando del Mossad, por cierto, hablando del Mossad, no sé si ustedes sabían, pero hace apenas unos momentos, resulta que Irán acaba de detener en suelo iraní, por eso fíjense que también hay una nota muy importante, porque muchos dicen en el chat, hay mucha confusión, no sabemos si el conflicto se acabó o si sigue vigente, ¿qué pasó? Bueno, pues yo creo que ni el mismo Trump lo sabe, con Medio Oriente nunca se sabe, pero lo que sí sabemos es que los planes de Israel aún no se han acabado y los sistemas de inteligencia y contrainteligencia siguen operando a todo lo que da. Hace unos momentos acaba de circular un video por parte de Irán, fíjense nada más, en donde se muestra pues detenciones del Mossad que habrían estado ocurriendo en territorio iraní con equipo de inteligencia. Les voy a mostrar el video para que ustedes mismos lo puedan ver. Está en farsi, pero bueno, vale la pena ver el armamento con el que se les detuvo en el mismo suelo iraní. خمپار اسپاک، نارنجک و فشنگ جنگی، بمب ساعتی و مواد منفجره و ریز پرنده ها. اینها را پلیس از عوامل موساد در تهران کشف کرده. دستگیر شده ها 6 نفرند که به گفته خودشان هر کدام
مأموریت خاصی را انجام میدادند. سردستشون ایشونه، درسته؟ بله بله. قرار بود چه کاری انجام بدی؟ چطوری آشنا شدی؟ وظیفت چی بود؟ تو این صفحه مجازی اینستاگرام بودم، اونجا داشتم توی صفحه اینستاگرام بین دیدم که بعد این صفحه رو دیدم، صفحه نوشته بود معاند اسرائیل به فارسی. Bueno, continúa el video en farsi, pero ahí tienen ustedes ahora los 6 agentes del Mossad israelí capturados en Irán cantando sus mejores éxitos. En estos momentos ya sacaron su primer sencillo, ya está el álbum ahí. Pueden ustedes, por cierto, checar esta nota, porque la acabo de ver publicada precisamente hace unos momentos, por si quieren ustedes tener más referencia sobre pues las implicaciones de esta detención del Mossad. Algunas fuentes también que estamos viendo aquí y sobre todo pues sobre qué va a pasar con este conflicto, si se va a terminar esta famosa ya llamada guerra de los 12 días o no. Por lo pronto pues ya estamos viendo cómo del lado de Israel dice que para ellos la guerra no se ha acabado, que ellos todavía tienen planes sobre Irán, que esto es solamente una pausa. Por el lado iraní, pues vemos esta promesa conjunta de decir, primero amigos, y yo creo que es importante, primero de decir que ellos van a cumplir con el cese al fuego tanto como Israel cumpla con el cese al fuego. Esa es la condición que hoy están pintando y me parece que es una condición por más lógica, pues, pero después de lo que vimos precisamente esta noche, en donde no habían pasado bien ni una hora cuando Israel ya había roto el acuerdo de cese al fuego, pues ¿qué podemos esperar? No creo que podamos esperar mucho. Y ahora, sobre todo con esta negociación, amigos, de quién gana en este conflicto, después de que podríamos decir, yo no estaría tan seguro al mencionar que la guerra se ha terminado, pero suponiendo sin conceder, como decimos los abogados en México, que así fuera, la gran pregunta de quién gana en esta guerra, quién ganó al final del día, pues esa es la pregunta del millón, porque miren, les voy a poner por aquí 2 notas que me parece que son por demás interesantes. Una es la que yo les acabo de mostrar del Mossad, por si quieren ustedes leer la detención de estos agentes del Mossad con el video que yo les acabo de mostrar. También hay declaraciones de Israel en donde dice que para ellos esta guerra no se ha acabado, quiere decir que es solamente una pausa, y bueno, sería ingenuo pensar que una guerra que ha durado siglos se vaya a terminar ahora. Pero miren, la declaración del presidente de Irán que sale a decir que ellos van a continuar con su programa nuclear. Es decir, finalmente esta guerra no es a cambio de concesiones, porque uno esperaría que si esta guerra supuestamente se inició porque Irán tenía un programa nuclear, y eso es cierto, Irán tiene un programa nuclear, el debate está en que Irán dice que es con fines civiles, Israel dice que es con fines bélicos, Estados Unidos, mejor dicho, Donald Trump dice que también que es con fines bélicos, aun cuando Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia de los Estados Unidos, salió a comparecer en el Congreso y decir que era falso, que Israel no estaba desarrollando armas nucleares. Israel dice, pues yo voy a seguir en lo mío, yo no voy a parar mi programa nuclear, ahí lo tienen ustedes. Entonces díganme ustedes quién ganó esta guerra, porque si al final Irán, por el pretexto que se inició, dice, pues yo voy a seguir con esto, quiere decir que no hubo una sola concesión de Irán. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba perdiendo. Y algo más, amigos, cuando Irán dice, yo voy a continuar con mi programa nuclear, pues quiere decir que el programa nuclear no está destruido. Quiere decir que el ataque que dijo Donald Trump que lanzó el fin de semana no fue más que propaganda. Propaganda que el mismo CNN, ABC News estaba criticando hace unos días en contra de Trump diciendo, nos vendieron propaganda. En realidad no hubo un ataque de tal magnitud. Irán ya sabía que iban a bombardear esos cerros y desde mucho antes trasladaron su uranio enriquecido de esas montañas y se los llevaron a otra locación desconocida. Entonces, hay que decir las cosas como son, amigos, porque en menos de 2 semanas, a ver, Irán burló los radares, tumbó la narrativa de superioridad tecnológica israelí, se metió en el corazón del relato sionista con una bofetada que le va a doler a Netanyahu y a los sionistas por años, yo me atrevería a decir siglos, porque no le aguantaron ni 12 días, esa es la realidad, ¿eh? Y lo más increíble es que mientras eso ocurría, pues
la censura en Israel era tan brutal que ya vimos cómo medios como Al Jazeera tuvo que reportar desde Amán, porque el gobierno israelí prohibió la prensa extranjera dentro de su propio territorio. ¿Y por qué? Pues porque no quería que se viera el pánico y solo aceptaba medios que cubrieran su propia narrativa, que cada vez son menos. Medios que se traguen la propaganda. Y bueno, pues propaganda que algunos aquí siguen repitiendo, eso cada vez son menos, pues, pero pues que gente confunde lo religioso con lo geopolítico. Y bueno, para estas personas, pues seguramente no quieren ver cómo quedó Beersheba ayer. Después de que Israel viola el cese al fuego, Irán lanza este contraataque brutal de las imágenes que les mostré, en donde se veían cómo pues sus ministros recibían la orden de cerrar la boca y no mencionar una sola palabra sobre el alto al fuego, y por eso para Netanyahu, pues rendirse no era pues una opción, sino una obligación. En realidad, amigos, se rindieron. Esa es la realidad. Porque cuando el propio presidente de Estados Unidos tiene que salir a decir que esto debe declararse como la guerra de los 12 días, porque ese nombre se lo puso Donald Trump, así lo bautizó, guerra de los 12 días, es porque no va a durar 13, ni 14, ni 15, por lo menos no por la voluntad de Trump, aunque ya sabemos que Israel se manda solo. Es porque quiere Trump cerrar este capítulo lo más antes posible. Fíjense ustedes, lo cierra después de que Irán no tiene ni 24 horas bombardear a una base estadounidense. Uno pensaría que la consecuencia lógica de bombardear una base estadounidense es una invasión. Y sin embargo, lo que hubo es una mano extendida para un cese al fuego. Y la intervención solicitada de Estados Unidos a través del jefe del departamento del secretario de Estado, hablando con autoridades chinas para pedirles que intervinieran precisamente con Irán para que no cierre el estrecho de Hormuz. Trump no quiere quedar, por supuesto, pues atado a una guerra que no ganó. Menos si fue él quien vendió la idea de que Israel iba a destruir esas instalaciones nucleares iraníes en un abrir y cerrar de ojos. Y miren lo que nos quedó claro. Tuvo que meterse Estados Unidos personalmente. Irán, pues, recibe los bombazos después de que Israel despliega estas pancartas de termine el trabajo, señor presidente. La frase perdida de ese letrero en Israel es termina el trabajo que nosotros no pudimos hacer contra Irán. Y entonces vimos a los B-2 Spirits, a estos aviones que despliega Estados Unidos, pues atacando 3 sitios supuestamente ultraprotegidos de Irán, aunque después vimos cómo los mismos reporteros iraníes se metían hasta el lugar de los hechos y pues parecía que estaban quemando basura. No lograron lo que prometieron. Ahora, en lugar de una victoria, pues ¿qué tienen? Tienen una tregua que ni siquiera firmaron, porque Irán no ha firmado nada, ¿eh? Y en cambio en Irán, el gobierno sí está declarando el triunfo, no solamente con discursos. Hay gente en las calles en estos momentos, hay miles de personas en las plazas de la revolución en Teherán y están literalmente celebrando lo que ellos mismos llaman la resistencia victoriosa del pueblo iraní. Tenemos imágenes, gracias a nuestros amigos corresponsales de Prensa Francesa Asociada, con quienes tenemos un convenio para poder reportar con ustedes en tiempo real lo que está pasando, y les vamos a mostrar cómo lucen en estos momentos las calles en Teherán, en Irán.
muy feliz y felicito a todos los iraníes y que siempre tengan éxito. Espero que las autoridades, así como nosotros salimos a la escena, también nos respalden para que podamos arrasar aún más a Israel y borrarlo del mapa. Seguiremos dando una respuesta contundente con el respaldo de nuestro pueblo, nuestro líder y nuestros soldados. Bueno, pues ahí están viendo ustedes las imágenes de cómo lucen las calles en Irán en estos momentos, en la capital de Irán. Incluso el mismo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pues ya salió a dar un discurso que pues fue un discurso pues que se siente, se percibe en su contenido como un discurso de victoria. Dice que esto fue una guerra impuesta por el régimen sionista y que la terminaron con dignidad, que el mundo entero vio de qué está hecho Irán. ¿Y saben qué? Pues yo creo que más de uno se sorprendió de lo que hizo Irán. Eso ni cómo negarlo. Hasta el mismo Estados Unidos dijo que soportaron el embate militar de dos grandes potencias al mismo tiempo y que salieron más fuertes. Pues es verdad, se enfrentaron a dos grandes potencias, a Israel y directamente a Estados Unidos, que tuvo que meterse a hacer el trabajo sucio ellos directamente. Y lo más irónico de todo esto, pues es que Irán volvió a abrir su espacio aéreo. Y eso, amigos, es una señal de clarísima confianza, porque si de verdad sintieran que la guerra va a continuar, pues lo último que harían es reanudar vuelos civiles. Nos demuestra de un lado, pues que por su parte hay intenciones de que esta guerra se llame la Guerra de los 12 días. Díganme ustedes en el chat quién creen que ahora que se escriba la historia sobre esta Guerra de los 12 días, ¿qué dirán los libros de historia? ¿Quién fue el ganador de esta Guerra de los 12 días? ¿Quién fue el provocador y quién fue el ganador? Y lo que hicieron, amigos, pues al final del día, pues es exhibir realmente con el apoyo militar de Estados Unidos, con toda la presión económica, con toda la presión política, social, pues ahí está el resultado. Sorpresivo, porque todas las compensaciones que están pidiendo la población civil de Israel, por cierto, ya superan todo lo que se había solicitado en casi 2 años. No lo puede sostener. Irán en estos momentos está festejando en las calles. Yo creo que por supuesto que hay mucho que festejar cuando una guerra se termina y esperemos que realmente se haya terminado. Pero en estos momentos en Israel hay demasiados problemas. ¿Saben ustedes la cantidad de dinero que va a costar reconstruir Israel, que en menos de 12 días en muchas partes parecía Palestina? Así como Israel dejó Gaza, muchas partes de Israel parecían Gaza. Israel puede decir que bombardeó Irán, puede decir que mandó drones, que alcanzó objetivos claves, y sí, lo hizo. Pero al final del día, amigos, el costo fue altísimo. La victoria fue pírrica, si es que se puede hablar de victoria, porque en solo 10 días se desgastaron como en 20 meses, esa es la realidad. Y la narrativa del gobierno pues ya no aguantaba. Netanyahu puede salir en cámara con cara de victoria, que creo que ni siquiera eso lo ha hecho. Pero amigos, tiene la cara llena de vergüenza, porque él no es un tipo de paz, él no es un tipo de acuerdos, ni de cese al fuego. Lo tuvo que hacer porque no tenía otra opción, porque estuvo a punto de su extinción. Y en su coalición, pues simplemente ya ni los suyos le creen. Tiene mucha presión interna, hay miedo, hay frustración en estos momentos. No saben cómo van a costear el costo de la reconstrucción de las partes afectadas de Israel. Y por el otro lado, pues ¿qué tenemos? A Irán moviendo sus fichas diplomáticas. El presidente iraní salió hoy mismo con el emir de Qatar, con el príncipe heredero de Arabia Saudita, diciendo que está listo para volver a la mesa nuclear. Pero también, como ustedes pueden ver, ya salió a decir, nada más que eso sí les aviso, yo mi programa nuclear no lo paro. Entonces, me puedo sentar a negociar, pero yo voy a continuar con lo mío. ¿Por qué? Porque yo no perdí. Esa, amigos, es una jugada que nos demuestra precisamente lo que hay sobre el tablero. De alguna manera lo que está diciendo es, sobrevivimos, ganamos y además estamos listos para negociar desde una posición de fuerza. Y si no, pues que sigan los bombazos. Y mientras eso está sucediendo, los iraníes están de regreso ya en las calles. Todo vuelve de alguna manera a reactivarse. Sí que hay un clima de fin. Y eso, amigos, lo sabe todo Medio Oriente. Ahora, ¿quién pierde en todo esto? Porque más allá, que yo creo que es lo más lamentable, lo de las vidas perdidas, que es lo más trágico, ¿quién pierde en este
escenario, en esta, llamémosla así, guerras de 12 días y ojalá que no sea 13. Tiene uno que andar abriendo las redes sociales cada 2 horas para ver si esto no se rompió. Pero lo que sí, amigos, es que lo que se ha perdido es el relato occidental. Ese es el gran perdedor aquí, porque nos vendieron Hollywood, CNN, Fox News, todos los noticieros y la narrativa occidental por años, décadas se dedicaron a vendernos que Israel era invulnerable, que Estados Unidos podía aplastar a cualquier enemigo, que Irán era un país jodido, tercermundista, que no tenía más que piedras y palos. Y ahora estamos viendo aquí otro escenario, a un Irán pues que dio la sorpresa y lo que es más importante, pues que nadie se atrevió a intervenir directamente por miedo. Esa es la realidad, por miedo a una escalada, que las cosas se salieran de control. Y ojo, porque esto tiene implicaciones que van mucho más allá de esta guerra de 12 días, porque ahora cada potencia regional, pues ¿qué va a pasar? Va a estar viendo lo que pasó y va a estar tomando nota. Aquí tienen ya Arabia Saudita, Turquía, por supuesto, ahí está Egipto. Todos están analizando lo que ocurrió. ¿Y ustedes creen que no están pensando que si Irán logró esto sin armas nucleares, qué mensaje manda eso al resto del mundo? Ahora, y otro dato que no podemos ignorar, que yo creo que fue la gran sorpresa de estos 12 días, el silencio europeo. Estados Unidos se dio cuenta que estaba solo, por primera vez nunca, En el momento en que mete los bombarderos B-2, en la respuesta subsecuente de Irán, golpeando bases iraníes, bases estadounidenses en Qatar, y Europa, callada. Nada, cero. Ni una posición firme. Europa no sacó una condena clara, no hizo un llamado creíble a la paz. Cero. En otras circunstancias, apenas hubiera ido el bombardero B-2 y hubiera estado respaldado ahí por la flota naval de Reino Unido, la flota aérea francesa, Alemania también hubiera intervenido y el resto de Europa le hubiera echado un montón junto con Estados Unidos para meterse a proteger a Israel. En esta ocasión se fue Donald Trump con los B-2 y cuando volteó por el retrovisor, nadie lo seguía. Nadie. Y esto, amigos, es una reconfiguración del equilibrio militar en Medio Oriente. No por nada, hoy vemos esta desastrosa intervención de Trump, por cierto, en la OTAN, una OTAN dividida, pero que al final se está dando cuenta que se está quedando solo. Y lo que nos queda claro, amigos, es que Trump quiere que esto realmente sea eso, la guerra de los 12 días, y no de 13 ni 14, porque esto no aguantaría más. Porque Trump no está dispuesto a llevar a su país a una guerra solo, sin el resto del apoyo occidental. Por eso quiere cerrar este capítulo lo más pronto posible, porque mientras más se alargara este conflicto, y esa era la realidad, la gente se iba a empezar a preguntar, bueno, ¿por qué se metió Estados Unidos en todo esto? Y el estadounidense, que faltan julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses para la elección, iba a decir, bueno, ¿y por qué tenemos que estar pagando a $6 el galón o a 4? ¿Y por qué tenemos más inflación? Ya muchos problemas teníamos con nuestras guerras comerciales y encima nos metimos en una guerra de a de veras. ¿Y nadie nos respalda? ¿Europa dónde está? ¿Reino Unido dónde está? ¿Canadá dónde está? No, pues es que el presidente se peleó con ellos y ya nadie lo sigue. Ah, bueno, entonces estamos solos. Pues sí, está solo. Y esa era la gran incógnita aquí, el escenario que Trump no quería, Y la gente, claro, se iba a empezar a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué fracasó el intento de eliminar la infraestructura nuclear iraní? Desde el momento en que vemos esa nota es que Irán dice, pues yo tengo mi infraestructura nuclear y voy a seguir con eso. ¿Qué quiere decir? Que no está destruida. Y Estados Unidos acaba de mandar a sus bombarderos más poderosos. No tiene otros más poderosos que esos. Entonces, la respuesta iba a ser fácil. Subestimaron a Irán. Se creyeron su propio cuento de propaganda y ahora están improvisando. Improvisando una salida decorosa, pues antes de que esto se caiga por completo. Así que no nos dejemos engañar, amigos, por los titulares que hablan de tregua o de acuerdo. No hubo tregua, no hubo acuerdo. Hubo una guerra de 12 días y el que la cerró fue Irán con misilazos sobre Beersheba. El resto es puro maquillaje diplomático. Nada más. Si les interesa, por cierto,
entender cómo cambia el mundo cuando caen los mitos, cuando se rompen las narrativas, cuando pues, los que estaban en silencio se atreven a golpear, los invitamos a suscribirse al canal, porque aquí siempre estamos hablando de esto sin miedo, sin censura, con datos, sin repetir la propaganda de los medios tradicionales de comunicación, y con su apoyo pronto seremos 3 millones de suscriptores para vencer la censura y compartir la verdad. Dice Ana Mari, Family Mexican es The Mexican Family. Y eres un provocador, se escribe con B chica de Víctor, no con B de burro. Bueno, mejor te bloqueamos, Ana Mari. Te voy a hacer un favor, porque vienes a hacer corajes. Entonces métete a estudiar ortografía y ya luego regresas, te desbloqueo con gusto. Porque si lees, aprendes a escribir y te haces más culta y opinas con un poco más de contexto, ¿no? Dice Eduardo Franco, Gaza, todo el mundo ya se está haciendo a la idea de que ya no existe, se hacen de la vista gorda. Y amigos, al final del día, ese es un escenario muy peligroso, el que dice Eduardo Franco, que la baraja bajo la manga que tenga Israel, a través de Estados Unidos, por cierto, es que el presidente de Irán diga, yo voy a seguir con mi programa nuclear, y que Washington e Israel diga, sí, no hay problema, tú síguele. Oye, nomás te encargo, ya deja de meterte en Palestina, ¿no? Esos ya los voy a matar a todos, genocidio étnico, por supuesto, pues es un genocidio, es un exterminio étnico, pues. Y ya no te metas. Esa baraja es muy peligrosa, ¿eh? Y parece que es el punto de presión. No parece que la verdadera cuestión en Irán sea un programa nuclear. Todos sabemos que eso es propaganda. Lo que incomoda es que Israel no ha podido avanzar en Gaza como quisiera. Es un conflicto que se les está prolongando demasiado. Yo no entiendo cómo bombardeando civiles no pueden acabar de hacer algo tan trágico. Y ahora aquí se están dando cuenta que no es lo mismo bombardear civiles que enfrentarse a un ejército, ¿eh? Al final no hubo tercera guerra, bendito Dios, ¿no? Bendito Dios. Bendito Dios, que no hubo tercera guerra. Hay gente que está ciega, bro, dice Ben Reyes. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, por cierto, a Winsanda Hert por su superchat. Dice, te saluda tu amiga periodista de Perú. Te extrañaba, mi querida amiga. Gracias por estar aquí. Israel no respetó el cese al fuego. En la guerra no gana nadie. Muy bien dicho. Trump tendrá pretexto para atacar Irán. Y al final podemos hablar de grandes perdedores, ¿no? No de un gran ganador. Raúl Montaño dice, Israel está bien. La neta le dicen, ya relájate, hay un cese al fuego. Pero que hace aventar la piedra y querer hacerse el ofendido, y no esperaba esta respuesta tan brutal en Beersheba porque pensaba que Irán había bajado la guardia y ya no iba a hacer nada, por lo menos no tan inmediato. Inhumanizantes secuelas de la máquina propagandista cuando se mide con diferentes varas a Israel y el resto de países y sigue suministro de tergiversaciones como para anestesiar conciencias de quienes apoyan al sionismo, dice Ivo Abdón. Moy Rob dice saludos, ya nadie habló de migración, triste. José Cerros dice saludos, Víctor, esto no fue solo una ofensiva, Irán está reescribiendo las reglas del juego, el domo de hierro se cayó, ese mito ya no existe. Y los medios calladitos, ya esa palabra de domo de hierro, quien la repita no tiene sentido. Nos quedó claro que eso ya pasó, ya fue. Daniel Ramírez dice, hola Víctor, Israel es sucio, no se confía en tantos. Leonardo Silvestri dice, ¿qué es lo ganado? Si Gaza continúa cada vez peor, ojalá sea parte de la negociación rápidamente. Yo creo que es parte de la negociación, pero al revés. A mí me parece que vamos a ver a un Israel y un Estados Unidos presionando a Irán, no solamente para que él lo que quiere es su acuerdo nuclear, que además eso no era tema de discusión porque Trump abandonó ese acuerdo que había firmado Obama, se inventó con qué joderlo y ahora le va a decir, pues yo te dejo con eso, nada más por favor deja de meterte en Gaza, ya deja de mandarle armamento a Hamas, nosotros vamos a seguir bombardeando, aplanando el terreno y tú chitón, eso es lo peligroso, Alved Aragón, L dice, gracias por tu super chat a Ivonne Abdón, a Daniel, a Ruco, a Daniel, Armando dice, aquí se ve como Dios es el que hace, quién es el que manda. Si regresamos como antes, él le daba la batuta a su pueblo para acabar con sus enemigos. Que al final hubo mucha propaganda en todos los países y religiones del mundo y creencias. Hubo una época en la humanidad en donde todos los ejércitos tenían dioses.
y todos los mandatarios eran ungidos por un Dios. Cuando no existían las democracias, cuando no existía el voto popular, el argumento de autoridad que tenía una persona es decir, no, a mí me eligió Dios. Hoy nadie votó por ti, no, porque Dios me puso. Se llamaban reyes. Y lo que inspiraba a sus ejércitos, cuando no había esta delimitación territorial, estas constituciones, estos reconocimientos, eran los dioses. Siempre en cada cultura había un dios de la guerra, ¿eh? México tenía las culturas ancestrales prehispánicas, tenían dioses de guerra. Por supuesto, Israel tenía un dios de guerra. Del lado iraní, también del lado iraquí, en la India también había dioses de guerra. Todos, incluso las tribus, tenían dioses de guerra porque era lo que justificaba los conflictos en ese entonces. Rodrigo Uncaos, saludos desde Chile. Moisés Miranda, gracias por estar aquí. Y gracias, amigos, a ustedes por conectarse con nosotros, por permitirnos llegar hasta sus casas para informarles el desarrollo de este conflicto. Dios quiera que de verdad se llame la guerra de los 12 días y que no volvamos a hablar de esto ya más. Una parte de mí lo duda mucho, pero vamos a seguir muy, muy pendientes, muy de cerca, reportándoles lo que pase a partir de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente transmisión.